Ramón, ¿y vos cuándo empezaste a militar? En el Mayo francés y el Cordobazo. 69. No, yo vengo de un núcleo que es una linda historia. Yo era de Hurlingham. Y ahí se formó un lindo grupo, que en esa época era la Terza. Ah, la tercera. Y en ese grupo de Hurlingham estábamos, de los que hoy se conocen, Miguel del Pla, Nora Viallo, el padre de Hassing, sí, Daniel Blanco. Nos juntamos como 20 pibes para decir, bueno, algo hay que hacer. Y empezamos a leer el Capital. Y de golpe un grupo decíamos, bueno, pero aparte de leer hagamos algo. Y otro grupo dice, no, hay que saber lo que hay que hacer para poder meterse. Y ahí nos dividimos. Y hay un compañero que está militando, Leopoldo Torcal, que está en Liniers, Leo. Tenía el hermano que estaba en política obrera. Y nos conecta con los pibes de la TER. Yo participé del congreso que fundó la UJS, que se hizo en arquitectura. Éramos 1000. Impresionante. Y de ahí surgieron grandes cuadros de edición del partido. Bueno, hoy están todavía en el lugar de dirección. Bueno, entré acá a laburar, estuve en talleres, en varios lugares. Y cuando entré a laburar en esta fábrica, yo he laburado en fábrica San Andrés, la Textil San Andrés, anteriormente. Y acá estaban tomando, voy, hago la prueba, paso como maquinista. Y a mediados del 75 entré. Entra el turno noche. Bueno, viene el golpe. Y ahí el partido, ya previamente al golpe, ya había armado todo sabía cómo se llama, se decía como encriptado, ¿no? Ya no hacíamos actividades públicas y empezamos a ver quiénes son los que se quedaban, que tenían que cambiar, etc. Y ahí salió la línea cuando se da el golpe de los comités de resistencia a la dictadura. En ese momento la fábrica empieza a agarrar un contrato porque trabajaba toda cuestión de primera calidad. Agarra un contrato con Inglaterra por 3 años de producir de casimires para vender allá. La empresa en un momento determinado, producto de este contrato, se larga a tratar de imponer una máquina más a los maquinistas. Y nosotros
Estamos pidiendo justamente un aumento salarial y en ese momento te plantea una máquina más, o sea que, ¿cómo es el tema? Entonces, para poder organizarnos, inventamos el famoso campeonato de fútbol. La mayoría de los delegados de los equipos eran los compañeros que estábamos organizando el reclamo. Y bueno, el tema era cómo lo seguíamos. Hubo debate, hacer algo, una medida de fuerza, pero claro, la dictadura, y nosotros sabíamos perfectamente que estaban secuestrando gente, especialmente activistas. Los compañeros mucha noción no tenían de eso, porque los medios nos decían. Nosotros sabíamos que estaba pasando justamente por estar en el partido y teníamos un informe político. Y había que transmitir esa idea. Lo único que se veía era los milicos en la calle y todo eso, pero la gente no percibía que estaban levantando gente, salvo un vecino que se lo llevaron y lo vieron. O vieron que alguien se lo levantaba en la calle. Entonces, en ese proceso, la empresa empieza a hacer despidos hormigas. Hasta que empiezan a tocar a los delegados del fútbol. Les piden a un compañero y el compañero dice: mira, yo arreglo, no se preocupen, no tengan problemas, no hagan lío por mí porque arreglo. Y después tocar un compañero bastante cercano a nosotros, se produce mucha bronca, y a la entrada nos reunimos ahí porque nos dejaban entrar. Cuando entramos fuimos al vestuario y ahí decimos: bueno, ¿qué hacemos? Entonces yo propongo, bueno, larguemos, si las condiciones dan, larguemos una asamblea a las 2 de la mañana y resolvamos entre todos. Había mucha bronca y a las 2 de la mañana estábamos todos en la punta de la máquina. Las máquinas son, bueno, no sé cómo explicarte, pero son muy largas, tenían unos 15, 18 metros de largo, y ahí estaban las canillas, el delantería y todo. Entonces, vos veías cabecita en la punta de la máquina, y a las 2 de la mañana, vos sabés lo que es una textil, el ruido que tiene. No podías hablar así, no te escuchaba. Y a las 2 de la mañana, bueno, estábamos todos en la punta de la máquina y nos miramos así, levanto la mano y bueno, todo el mundo aprieta el botón y se apagan las máquinas. Escuchás el silencio. Nos fuimos al galpón, hicimos la asamblea y los compañeros votaron para. ¿Ahí votaron el paro? Ahí votamos el paro. Entonces la fábrica se militariza. Vienen como 6 tanquetas, rodean la fábrica y soldados cada 30 metros y entran los soldados a la fábrica.
y pone a los soldaditos en la punta de la máquina. Yo me acuerdo de la textil hay muchas mujeres. Y las compañeras empezaban a hablar a los soldaditos y le hacían la cabeza. A la noche ya, viste, habían sacado a todos los soldados y dejaron la estanqueta afuera. Yo salgo, yo me quedé una noche, salgo a la mañana, porque cada vez que entraba un turno hacíamos la asamblea. Y hacíamos una asamblea a mitad de horario, para un informe, que lo que pasa, para todo, viste, muy organizada la cosa. Entonces cuando a la noche vamos a entrar, a la segunda noche, a la tercera noche creo, entramos, y yo nunca me voy a olvidar porque siempre yo ahí aprendí muchas cosas. Nos recibe el capitán y dice, bueno, si van a entrar... ¿Qué? Mirá, mami. Ah, si van a entrar es para trabajar. Entonces estábamos, ¿no?, como 150, estábamos ahí y empieza a hacer una arenga porque esto está manejado por subversivos. Y salta un tano, 1,60 m, que ese no te daba ni la hora, ¿viste? Estos tanos que entraban y laburaban, y ni mate tomaban, o sea, no se juntaba con nadie. El vestuario se cambiaba y nosotros lo cargábamos. Salta el tano, lo mira, viste, de abajo hacia arriba y le dice, un momentito. Y el compañero de Pineda, no hay ninguno subversivo, papá, lo caga a pedo. El capitán, una bestia, que lo miraba y no entendía nada, y dice, y ahora vamos a entrar y vamos a seguir la huelga. ¡Pum! Entramos todos. El tipo se quedó mirando, no entendía. Yo lo abrazaba al tano, ¿sabes? Sos un hijo de puta. Lo quería morfar. Y ahí sigue. Después hicimos una reunión y dijimos, le digo, muchachos, miren, este conflicto en una circunstancia normal lo ganábamos, pero de acá a la China hasta nos pagaban las vacaciones en Miami. Pero acá nos enfrentamos con el gobierno, los milicos, y hay que levantarlo. Así no podemos. Esta es una lucha que está perdida en este sentido. Políticamente, bueno, la dictadura no. Y planteó, bueno, pero hay que retroceder en forma organizada, hay que hacer una asamblea, explicar por qué y entrar organizados, no en desbande, porque si no te hacen pelota. Y convocamos a la asamblea, que después vas a ver en la iglesia que está al lado. Vinieron como 800 personas. Vino la burocracia. Las minas agarraron a los burócratas y los cagaron a trompada. Porque los trompadas. Sí. Porque yo me enteré después. Porque, o sea, pues el tema fue así. Yo estaba en la casa de un compañero, más que nada en la carnicería de un compañero, y yo siempre usé barba. Entonces me afeité y entré a la asamblea en el baúl de un coche. No me conocían. Entonces cuando yo me dirijo a la asamblea, delante mío tenía como 5 o 6 servicios. Estaban de civil, viste, los tipos. Entonces yo los denuncio. Y los servicios me dicen, no, nos vamos. Y ahí me cuenta que habían cagado a trompada la burocracia 20 minutos antes, que venía, viste, a montarse en el conflicto para disciplinar a la gente. Bueno, ahí se decide levantar, explico los motivos y se levanta el paro. Y fue interesante porque la patronal no pudo avanzar mucho más de los despidos nuestros. Nos despidieron a 5 compañeros, 4. Quedó el grupo del partido adentro. O sea, salvo lo que estábamos muy quemados, a 2 que yo les había dicho, ya habíamos preparado que tenían que irse de la casa, etcétera, no se fueron, cayeron presos, los golpearon, después salieron, y uno de ellos después en la casa murió de un ataque al corazón porque lo hicieron pelota. Y después las casualidades, porque esta empresa se funde, la venden y la alquila Villalonga Furlong, que es una empresa que yo empecé a laburar, de camiones, de logística.
y acá tenían los talleres, el galpón para guardar la mercadería. Entonces volvías. Volví de nuevo acá. Y no es solo eso, sino tiene un compañero, Villalonga Furro, ustedes sabrán. Sí. En Villalonga Furro tenía los determinados niveles de gerenciamiento, o sea, capataz, así que eran todos cara pintada. Y yo tenía un compañero del camión y que él me contó una vuelta así, ¿no? Digo, che, ¿esto no era textil antes? Sí, vos no sabés. El tipo había laburado posterior al paro y empezó a hablar de mí. Sí, porque acá, papá, la historia es... Después de un tiempo le dije. Dice, no, hijo de puta. O sea que fue un conflicto ese que en la zona pegó mucho. ¿Pero qué te decía de vos? ¿Qué contaba? No, que acá se le pararon de mano a los milicos, que le impusieron cosas y que él cuando entró, yo le pregunté, pero pusieron más máquina, no, mantuvieron no pudieron imponer la máquina. No, te digo que estas cosas, bueno, te dejan muy marcado, más que nada con la gente. Y de ahí los compañeros que quedaron tuvieron un tiempo más y después, bueno, se fueron yendo. Pero ahora vas a ver la fábrica, no es inmensa y el conflicto impactó en la zona muy fuerte porque todo el mundo vivía por acá. Bajamos Castillo, ¿eh? Te diría que los bolsos los ponemos atrás. Acá. Ahí está el bueno. Totó, no le hace nada, es mi perrito que me cuida. Totó. Sí, no se va hasta que yo no me voy. ¿Café? Café. Café solo para mí. Azúcar edulcorado. Yo te digo, el conflicto a mí me dejó muchas enseñanzas. El espíritu de lucha de los trabajadores, no podés creerlo. Y de estos ejemplos hay mucho, eso hoy en día, la lucha del movimiento obrero en muchos lugares. O sea, el partido en cierta forma es una parte de la memoria del movimiento obrero. Así como los grupos anarquistas, socialistas, que uno mamó, leyó la Semana Trágica, inclusive la gesta misma de la época de Perón, o sea, la mención a la Plaza de Mayo, eso queda registrado. Y si hay un partido que es parte de ese proceso y lo toma como que participa de eso, le da mucha más fuerza. Las generaciones nuevas no se van a templar quizás en una situación como la dictadura, pero está en el partido que se templó. Entonces, porque no deseo ni siquiera por la etapa de que haya un proceso similar para decir, bueno, el partido la bancó. No es eso de sufrir para ver si bancar. El partido la sobrepasó, llegó, está acá, en
condición de salud. Yo si no estuviera en el partido, no sé si estaría. Y ese proceso no se hubiera desarrollado. Fue el que me armó. ¿Qué? Bueno, estamos bien. Me parece que sí.